Adelante. Primero que todo, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento. No quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a la Asociación Bancaria Costarricense por realizar una actividad como esta, que me parece de suma importancia, y agradecer a los penalistas y a las instituciones que en alguna medida ellos representan y a las que pertenecen por haber accedido a ayudarnos en esta actividad. El foro de hoy, ustedes lo conocen, es el foro sobre ciberseguridad operativa y regulación, y tiene que ver en gran parte o es una explicación de las modificaciones que se introdujeron a la normativa 1007, específicamente en el capítulo 3. Pero tal vez lo que es más importante es que esto tiene que ver con un fenómeno mundial, que es el ciberfraude. O sea, el ciberfraude se ha convertido en un flagelo a nivel mundial y en una de las actividades más intensas del crimen organizado. Las sociedades y los países han estado haciendo esfuerzos para combatirlo. Ahora vamos a ver la magnitud de lo que significa este crimen, esta actividad. Y también vamos a ver, o vamos a tener la explicación de uno de los esfuerzos institucionales, ¿verdad?, que a través de la Superintendencia General de Entidades Financieras se concretó para combatirlo. Aquí yo no dejo pasar la oportunidad para decir que con buena intención, ha habido algunos intentos en el ciberfraude, de decir la responsabilidad la tienen solo las instituciones financieras, o la tienen solo las personas que no se cuidan, o esto y el otro. Y yo creo que la orientación, en ese sentido, orientación correcta es la orientación que está dando el regulador, que es: veamos cómo atacamos el fenómeno y cómo tomamos las medidas necesarias para atacar a los ciberdelincuentes, al crimen organizado, mediante la prevención y la implementación de las regulaciones y la tecnología adecuada. Eh, Sin más ni más, voy a hacer una introducción de las personas que hoy nos van a acompañar. Tenemos primero una persona que, además de ser amigo de hace muchos años y que ha dedicado su vida entera al sector financiero, que es don Genaro Segura. Don Genaro Segura es bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Centroamérica, posee una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad Autónoma de Centroamérica, y es máster en Economía con énfasis en Banca y Mercado de Capitales de la Universidad de Costa Rica. Su experiencia laboral es abundante. Yo creo que sobra decir todo el récord, pero me parece que es muy importante resaltar que actualmente se desempeña como director de supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Tenemos también a don Johnny Barrantes, quien es máster en Finanzas y Riesgo y licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas, y que también actualmente es gestor de normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Y nos acompaña una persona que, como dije, igual que los dos expositores anteriores, de lujo. El señor Raúl Rivera es un consultor nacional e internacional, tiene como educación formal, es ingeniero en sistemas, es máster en administración de empresas, es máster en telemática y máster en ciberseguridad industrial. Y su experiencia laboral, me voy a limitar a lo último nada más. Es un profesional con más de 29 años de carrera profesional y experiencia en el sector financiero, servicios y de la tecnología de la información y comunicación, el cual ha laborado para importantes empresas transnacionales como Acer, Unisys, PwC, Bacre, Domatic y Mastercard. Hoy el panel es de lujo. Primero va a hacer una contextualización del problema de parte de don Raúl, que tiene una presentación muy interesante con números que son reveladores, y después entraríamos ya al detalle de la normativa, donde entraría don Genaro
Y don Jimmy, a mí me parece importante indicar que casi que esta actividad es una continuación de una actividad anterior que creo que está grabada. Cintia me puede corregir, que valdría la pena que entonces las personas que no estuvieron en la otra, pues también pudieran repasarla a través de los medios virtuales y ojalá que podamos continuar en este análisis de este fenómeno y en las actualizaciones no solo de la regulación nacional, sino de la regulación internacional y de los estándares internacionales. Sin más ni más, entonces le cedo la palabra a don Raúl Rivera. Muchísimas gracias, don Mario. Bueno, muchas gracias también a todos por conectarse. Un saludo a don Genaro y a don Johnny. Gracias también por estar por acá el día de hoy y compartir, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema un poquito en la perspectiva, digamos, de entender la situación, cómo ha venido evolucionando y sobre todo la discusión que vamos a tener es qué más podemos hacer, ¿no? Muy bien, yo creo que algo que me gustaría empezar es que nuestro mundo es un mundo muy conectado y suena como retórico hablar de esto, pero definitivamente a veces no entendemos la magnitud de lo que tenemos enfrente, ¿no? Hoy día, todo lo que hacíamos anteriormente en temas meramente físicos, hoy día prácticamente lo tenemos de forma digital en la palma de la mano, ¿no? Vean ustedes aquí en esta gráfica, digamos, que muestra algunas fotografías que nos dice exactamente cuál es el nivel de interacción digital que hoy realmente tenemos como personas y como sociedad, ¿no? Y lo cierto es que los ciberdelincuentes de esto han sacado un provecho muy, pero muy grande. Y eso es lo que quisiera que hoy repasemos un poco en entender, ¿verdad? Ese panorama, cómo es que ha venido evolucionando. ¿Por qué? Porque al final cuando estamos hablando de servicios digitales, y hay algo que a veces no hemos comprendido, la identidad nuestra a nivel digital, ¿verdad? A nivel de las aplicaciones, a nivel de los sitios web, a nivel, digamos, de redes sociales, es muy fácil de suplantar. Cuando no tomamos las medidas adecuadas, definitivamente eso se le facilita a este grupo criminal, que como bien lo decía don Mario, es crimen organizado. Y bueno, veamos un poco cuáles son como las distintas modalidades. Yo sé que muchos de ustedes conocen detalles sobre estas formas de trabajo del cibercrimen, pero yo creo que todos deberíamos de entender cómo operan y sobre todo entender cómo nos pueden afectar, ¿no? Y de acuerdo a Interpol, ¿verdad? Una de las principales formas en que los ciberdelincuentes están tomando partido de todo este tipo de crimen es a través de la suplantación de la identidad. Y lo que hacen es básicamente suplantar a personas y a organizaciones, ¿verdad? Engañan a esas personas y organizaciones y lo que hacen es, digamos, a través de una solicitud donde generalmente te asustan, ¿no? Te solicitan hacer algún tipo, digamos, de transferencia bancaria, ¿no? Obviamente aquí el factor que juega es psicológico, ¿no? Estamos hablando de un tema en donde las personas son engañadas a través de, por ejemplo, de una situación donde te pueden asustar con que debes impuestos, con que te van digamos, a cerrar algún servicio, etcétera, etcétera, y con eso viene la acción que ellos quieren, que es tú transfieran dinero de sus cuentas, ¿no? La segunda es a través de correo electrónico, en donde suplantan muchas veces la identidad de una persona oficial de una institución. Lo que hacen acá es robar acceso al correo electrónico o muchas veces simple y sencillamente hacerse pasar por otra persona con correos electrónicos que se parecen muchísimo a la persona que de alguna manera están suplantando, ¿no? Y con esto lo que hacen es tratar directamente de buscar cómo darle instrucciones a las personas destinatarias del correo para que estas personas realicen estas transferencias bancarias también, ¿no? Otra modalidad es, y es muy fuerte, creo yo, en crecimiento, es la modalidad de las inversiones, ¿sí? En donde lo que estamos viendo es que le facilitan información de poder realizar inversiones con altos rendimientos, ¿sí? Y es un engaño porque al final de cuentas lo que hay detrás es toda una mampara, por ejemplo, de plataformas digitales que muestran, ¿verdad? Una aparente, digamos, forma de ganar dinero de manera sencilla, pero al final lo que hay detrás de todo esto es un fraude grande, ¿no?
El otro tema es el tema de romance, ¿no? Contactan a las personas para tratar de enamorarlas y definitivamente después viene la parte en donde esta persona de la cual se enamoran, ¿no? Les solicita de alguna forma hacer alguna transferencia, aduciendo que, por ejemplo, tiene algún problema económico, alguna situación difícil que combatir en ese momento, ¿no? Entonces la persona, pues, por amor viene y también hace transferencias financieras, ¿no? El otro que está muy, muy de moda es el tema de compra y venta, ¿no? Si estás vendiendo un producto por medio de Internet, te va a contactar un posible comprador. Ese posible comprador lo que hace es, muy generalmente decirte que está fuera del país, que te va a pagar por adelantado y va a mandar a alguien a recoger el producto, ¿no? Y definitivamente ahí, uno, cuando te envía un voucher de depósito, el depósito en realidad no ha ocurrido. Este voucher es un voucher falso, un voucher retocado, ¿no? Y las personas generalmente caen en no revisar su cuenta bancaria y cuando lo hacen, muchas veces el delincuente lo que hace es poner a una persona adicional, lo que llamamos una llamada tripartita, que también es un delincuente y que se hace pasar por, digamos, alguna persona del banco y brinda información de que efectivamente la transacción sí se puede ver en los sistemas. Bueno, aquí yo creo que lo importante, ahora vamos a hablar de medidas preventivas para esto, es estar muy alerta de cuál es el modus operandi. Y la otra es la venta, ¿verdad? Cuando, digamos, alguien está vendiendo un producto, las personas estamos interesados en el producto, llamamos, hacemos un depósito para comprar el producto y el producto nunca es entregado. Entonces, esas son dos modalidades que también muy comúnmente roban dinero, ¿no? Y yo creo que una de las más famosas en nuestro país ha sido el tema del robo, suplantación de identidad, donde los ciberdelincuentes adquieren acceso, o tienen acceso a capturar, por ejemplo, tu usuario, tu contraseña, códigos de seguridad y otros elementos, ¿no? Que de alguna manera autentican a las personas en las plataformas digitales y con base en eso hacen transferencias financieras a cuentas destinos, cuentas generalmente del crimen organizado, de personas que funcionan como lo que llamamos típicamente mulas, ¿no? Que reciben el dinero y se lo entregan al ciberdelincuente. ¿Qué es importante de esto? Bueno, lo importante es que esto ha venido creciendo y ha venido creciendo muchísimo y Latinoamérica es un foco de atención importante de acuerdo a las estadísticas internacionales. Si vemos cómo opera una estafa bancaria en Costa Rica, opera de la siguiente manera. Imaginémonos el siguiente escenario donde nosotros utilizamos las plataformas digitales para poder ingresar, hacer transferencias, para hacer gestiones bancarias y además de eso compras en línea, ¿no? Con base en eso, lo que proveemos generalmente a las plataformas es un usuario, una contraseña y algún tipo de código de seguridad. Y los ciberdelincuentes han encontrado una manera creativa para poder obtener esa información y generar fraude, ¿no? Envían mensajes de textos, envían correos electrónicos, hacen comunicaciones por medio de redes sociales o inclusive por mensajería como WhatsApp, Telegram y todas ellas. Y inmediatamente hacen que las personas facilitemos la información necesaria para poder suplantar la identidad. ¿Y por qué decimos que esta es una de las más famosas? Porque es la que se repite con mayor frecuencia a nivel mundial, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, es la que más vemos, por ejemplo, presente en este tipo de estafas. Si nos vamos a Costa Rica, el año pasado cerramos aproximadamente, de acuerdo a estadísticas publicadas en los medios de prensa y también algunas que ha facilitado el OIJ, cerramos aproximadamente unos 20 millones de dólares en el efecto final que tuvo el cibercrimen. Y como decía don Mario, aquí es donde ya estamos viendo que esto no es algo, digamos, por ejemplo, de dos, tres personas que están por allí o como a veces se suele decir, ¿verdad? Personas que están privadas de libertad, que no es que no participen dentro de esto, pero esto es algo mucho más estructurado, esto es algo más grande, esto es crimen organizado y estamos hablando que la Interpol lo tiene bien identificado y es como operan hoy día para poder robar dinero a nivel mundial. Y en promedio, por ejemplo, una persona que presta su cuenta bancaria para que le transfieran estos fondos gana unos $10 cada vez que presta la cuenta. En Costa Rica esto es un tema que ha venido creciendo muchísimo, ¿no? En los últimos años podemos ver que el crecimiento ha sido constante y definitivamente es un tema de preocupación para todos, o debería ser un tema de preocupación para todos, como bien mencionaba en la introducción de Mario. Y entonces, para finalizar, ¿qué podemos entender de esto?
que todos estamos inmersos y todos caemos dentro de este tipo de crimen, ¿no? Aquí vemos diferentes generaciones, sin embargo, hay algunas generaciones que tienen una mayor incidencia en los casos. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay muchas razones por las cuales esto puede ocurrir. Primero que todo, porque a algunos de ellos les encanta, digamos, el mundo digital y no tener que ir a una sucursal a hacer una gestión operativa, ¿no? Una gestión, digamos, física, ¿no? Entonces, mientras le pueda resolver a alguien en el mundo digital rápidamente algo, pues de alguna forma les es atractivo. Y el que les sea atractivo hace que muchas veces los ciberdelincuentes se aprovechen de eso para engañar a esas dos generaciones, digamos, por ejemplo, generación Z y millennials, que son los que, digamos, en un porcentaje alto caen, ¿no? La generación X también, o sea, a pesar, digamos, por ejemplo, de que es una generación que de alguna manera ya tiene mayor experiencia, ¿no? La forma en que son engañados es muchas veces con temas de soporte técnico y cosas de ese estilo, ya no tanto con el ofrecimiento, digamos, de algún servicio digital de manera rápida y efectiva. Y están las, digamos, poblaciones, digamos, adultas mayores, en donde, digamos, quizás son menos engañadas, pero no porque las personas de alguna manera no caigan, sino que lo que sucede es que muchas veces le piden ayuda a una persona de menor edad para que les ayude con algo que ellos no están entendiendo en el momento que los ciberdelincuentes le abordan, ¿no? Entonces, las formas en que logran embaucar a esta población generalmente es con temas más relacionados con no sé, lotería, temas relacionados con temas de caridad o con situaciones que podrían estar ocurriendo a nivel, digamos, de cumplimiento con alguna institución, ya sea financiera o de gobierno, ¿no? Eh, las causas son muy variadas, ¿verdad? Las causas, cada una de estas generaciones tiene digamos, detrás un interés muy diferente en el por qué se les facilita muchas veces caer en este tipo de engaños. Y eso es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a tener un poco de conversación desde varias perspectivas para entender cómo esto, digamos, lo podemos trabajar. Lo cierto es que, si bien es cierto, estas dos generaciones son las que menos caen, porcentualmente hablando, ¿no? Son las generaciones que generalmente son las más afectadas, porque cuando les roban, digamos, el dinero que han de alguna forma ahorrado toda su vida. Y obviamente, posiblemente estas personas tengan mucho más capacidad económica que las generaciones anteriores. Ahí también, si bien es cierto, hay una reducción en el porcentaje, hay un importante tema que tenemos que mirar. ¿Okay? Y con base en esto, pues vamos a pasar al siguiente, a la siguiente fase de nuestra actividad el día de hoy. Don Mario, regreso con usted. Muchísimas gracias, Raúl. Yo entendería que ahora don Genaro seguiría en el uso de la palabra y básicamente enfocándonos ya más en los temas que nos ocupan. Ahora ya sabemos cuál es el problema, ahora tenemos que ver cuál es parte de la solución. Y don Genaro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Mario, Raúl. Muy buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes, por supuesto, estos temas que están en el día a día, ¿verdad? Definitivamente. Eh, voy entonces a compartir la presentación, la cual la vamos a desarrollar en conjunto mi persona con Johnny, que me acompaña también de la superintendencia. Nada más, Genaro, Sí. porque yo creo que a Johnny lo nombré Jimmy, ¿no, Johnny? No. Buenos días. Sí, en un momento, pero En un momento, tranquilo, bueno, Mario, sí. mil Muchas gracias. disculpas, a los viejillos a veces nos pasa ese tipo de cosas. No me extraña. Muchas gracias, Mario. Gracias. Disculpe, ¿me indican si se ve la presentación? Sí, señor. Perfectamente, sí. Muy bien. Muy bien. Pues lo que vamos a presentarles muy rápidamente, si bien Raúl aquí ha hecho realmente un diagnóstico rápido, pero a la vez interesante y revelador del tema, nos vamos a referir muy rápidamente, de hecho vamos a aprovechar toda esa introducción simplemente para apalancarnos en lo que vamos a desarrollar nosotros, en temas de antecedentes y ya entrar al propósito, ¿verdad?, de lo que estamos planteando como superintendencia, sus temas claves y vamos a ahondar en algunos de los temas medulares. Perdón, veo a don Sí. Carlos Rojas con una
Mano levantada, ¿es algo especial, don Carlos? Algo que... don... Se activó por error, disculpe. Bueno, ok, pero perdón la interrupción, No hay problema. Pensé que teníamos algún tema técnico que resolver. Claro, no hay problema. Aquí, en realidad, los dos primeros cuadrantes que observamos ya fueron comentados tanto por Mario como por don Raúl. Es clarísimo el apoyo del negocio financiero en tecnología, cada vez más, no solo en sus procesos internos, sino en su relación con el cliente, como ha quedado demostrado. Realmente el aprovechamiento de la tecnología ha sido un potenciador del negocio financiero, pero trae aparejado pues la dependencia, ¿verdad?, en los canales digitales, tanto para la transmisión del mismo negocio financiero como para el contacto con el cliente. También, como ya se mencionó, los índices de estafas y la probabilidad de que los usuarios financieros se vean afectados va creciendo en volumen, en cantidad y en sofisticación. Y que pues realmente esto pues, tiene un impacto negativo, y aquí tal vez uno de los temas que yo diría innovadores del planteamiento regulatorio que se ha planteado es que si bien tiene un efecto o está dirigido a las entidades, su objetivo y al quien tenemos en la mente y en la mira es al usuario financiero, lo cual hace una regulación, digamos, un poco fuera del enfoque típico tradicional del regulador hacia la gestión de los riesgos hacia lo interno de las entidades. Aquí tenemos un foco de atención más bien en el usuario. Eso lo hace una regulación innovadora, pero necesaria a la vez de haber sido emitida. ¿Y por qué le interesa al regulador este tema? ¿Por qué estamos mirando al usuario de los servicios financieros? Bueno, hay un impacto negativo en la experiencia del cliente en el uso y el acceso a los canales digitales. Evidentemente las personas se sienten vulneradas, y esto puede tener impactos mediáticos o impactos que pueden incidir en un aspecto clave. Se nos congeló Genaro, ¿no? Disculpen, Sí. me parece que ya estamos de nuevo. Sí. Sí, disculpen. Sí, a lo que me estaba refiriendo es que este impacto negativo en la experiencia que tiene el cliente en el uso de los canales digitales a través del cual realiza sus transacciones o se relaciona con la entidad, afecta un aspecto clave y esencial para la continuidad del negocio de las entidades financieras, que es la confianza en las entidades. Y aquí es donde entonces en el tercer cuadrante encontramos las motivaciones mismas que han llevado a la regulación, al regulador, a plantear esto. Y es que hay implicaciones en la supervisión y en la estabilidad del sistema financiero. Las entidades pueden verse impactadas por las pérdidas a través de los efectos, los resultados del fraude digital. Puede haber esos efectos de pérdida de confianza en el cliente, y expone tanto a las entidades como a los supervisores a riesgos reputacionales. Y aquí nos ponemos nosotros del lado también de que, pues, ¿qué iba a hacer el regulador, verdad? El regulador también tenía aquí una presión, si quiere, en cuanto a qué hacer en un fenómeno, digamos, tan significativo y tan tangible como este. Todo contribuye, todo va en un enfoque de, bueno, hay una pérdida de confianza, entonces, y eso es lo que queremos evitar precisamente, ¿no? Que el usuario no pierda esa confianza en el uso precisamente de los canales que las entidades ponen a disposición pues, para la prestación de los servicios. Entonces nos vimos también como superintendencia en la necesidad de plantear desde el punto de vista regulatorio un conjunto de disposiciones, digamos, mínimas que nos parece apropiadas para iniciar en cómo mitigar los efectos de este fenómeno del fraude digital. La verdad es que el enfoque regulatorio que habíamos venido manejando, como mencioné, tiene un impacto más hacia los riesgos internos de las entidades, ¿verdad? Los riesgos operativos. Y aquí hemos dado el paso de enfocarnos o de poner en la mira al usuario. Entonces hemos definido, digámoslo así, la expectativa
a través de un conjunto de controles y disposiciones que buscan prevenir y mitigar estos riesgos. Estamos claros que este es un fenómeno de múltiples factores, que los estafadores continuarán con sus técnicas y el fenómeno irá creciendo, pero nuestra labor, me parece, va más en la identificación y mitigación de sus efectos negativos. Y ese es el objetivo realmente del proyecto, ¿no? O de la norma como tal ya aprobada. Cómo mitigar los efectos negativos, digamos, de este fenómeno del fraude cibernético. Entonces nos planteamos el objetivo, pues, de establecer un conjunto de disposiciones, ¿verdad?, que le permitan a las entidades prevenir y mitigar los efectos negativos de estas estafas en contra del usuario financiero y crear un conjunto de disposiciones que fomenten una mayor conciencia y educación en lo que llamamos la ciberhigiene digital del usuario financiero, también para prevenir siempre estos efectos. Es así como se emite entonces una adición al capítulo 3 del Acuerdo SUGEP 1007, mediante el cual se definen ese conjunto de aspectos mínimos de prevención y mitigación de del fraude cibernético. Lo hemos agregado a esta norma 1007 porque esta es la norma, digámoslo así, con visión hacia el usuario financiero. Como vemos, esta es la norma que trata aspectos de publicidad sobre los productos y los servicios financieros, sobre la transparencia en los productos y servicios y sobre la atención de quejas y reclamos de clientes. Y aquí encontramos pues que también buena parte de las quejas y reclamos de los clientes tienen que ver con precisamente estas situaciones que aquí estamos viendo. Así que, digamos, de manera natural y casi de una manera muy intuitiva, nos pareció que este tema debía formar parte de este marco regulatorio y complementarlo. Bueno, vamos a ahondar en los aspectos medulares de la reforma a lo largo de esta presentación, pero quisiera mencionar 4 pilares esenciales que hemos querido establecer, digamos, en esta regulación. Colocándolo desde el punto de vista de la entidad, de la gobernanza y de la gestión del riesgo, nos parece muy importante que este tema tome un énfasis y un tono desde el nivel de los órganos de gobierno de las entidades. Claramente definir una política y una estrategia para la mitigación de este fenómeno de las estafas informáticas. ¿Y por qué es importante? Como lo mencioné, tiene un impacto reputacional, tiene un impacto de pérdidas financieras, tiene un impacto de confianza en la entidad. Así que en la medida en que estos aspectos se tomen desde el nivel más alto y fluyan hacia las áreas tomadoras de decisión, nos parece que ya hay un paso importante en el abordaje del problema. Como vamos a ver, hay ámbitos en los cuales estas políticas deben irse definiendo. Hay aspectos muy puntuales, como los bloqueos preventivos de fondos, por ejemplo, pero como vamos a ver, uno de los temas principales también tiene que ver con establecer una inteligencia de datos, ¿no? Un análisis del fenómeno de cómo está impactando a la entidad, precisamente para identificar y mitigar la ocurrencia de estas nuevas tipologías de fraude. Y aquí el tema adquiere una gran relevancia, como lo mencionó Raúl, el tema va evolucionando, van quedando desactualizadas las estrategias, van surgiendo nuevas áreas de ataque, digamos, de parte de los estafadores, así que esto es un proceso continuo. Por supuesto, las entidades tienen un papel importante en el análisis de cómo va cambiando la estrategia del ataque, ¿verdad?, a sus clientes. Y como hemos visto, hay temas aquí clave que puso don Raúl. La estrategia puede ser diferenciada hasta por rango de edad, ¿verdad? Es un tema bastante interesante, como lo ha planteado. El tercer pilar tiene que ver con la educación y la concientización del tema. Este es un tema también constante, continuo, en que las entidades, pues, aquí nos ha parecido importante que tengan un rol más, digamos, más significativo, digamos, en el desarrollo de estos planes o programas de educación. A la medida, a sus modelos de negocio, ¿verdad? Porque aquí tenemos un tema de que las entidades utilizan
con diferentes intensidades y niveles de sofisticación, las plataformas digitales. Así que este enfoque o esta estrategia de educación y concientización, pues debe ser a la medida, ¿verdad?, del grado de intensidad y uso con que la entidad accede a estos canales. Y precisamente todo el desarrollo de los controles preventivos, detectivos y correctivos. Y aquí quisiera enfatizar en los preventivos, ¿verdad?, donde precisamente están los elementos desde la definición de la estrategia de mitigación, los mecanismos de detección precisamente del problema y cómo ir estableciendo acciones para irlo solventando. Esta estrategia de mitigación que debe venir con un tono dado desde las áreas de gobierno de la entidad, tiene que cubrir por aspectos como la evaluación misma de los riesgos, un involucramiento interno de las áreas de negocio y estar alineada con las políticas de seguridad de la entidad. Aquí hay un vínculo con otro marco regulatorio, es el marco regulatorio que tiene que ver con los riesgos operativos y los riesgos de ciberseguridad, pero ya para la integralidad de la entidad financiera. Si bien esta norma tiene un foco de atención hacia el usuario financiero, encuentra un punto de contacto con la regulación más integral de los riesgos de tecnología y de ciberseguridad. Como estrategia y como política debe contar con la aprobación y el apoyo del órgano de dirección de la entidad y su revisión también es necesaria con cierta periodicidad conforme evolucionen, ¿verdad?, los riesgos y las tipologías de estafas. Y asimismo, pues la evaluación de los riesgos debe actualizarse con alguna periodicidad que la entidad defina. Esta evaluación de riesgos abre un espacio de análisis que en algunos podríamos decir novedoso, porque implica la conformación de información, la captura de información, Vamos a dar ahí unos segunditos, creo que se nos falló otra vez la internet. Raúl, ¿se me escucha a mí? Sí, disculpe, Sí. ya ahora, Ya, disculpe. ok. Sí, Ahí disculpe. se escucha bien, sí. Disculpe, sí, Ah, perdón. sí. Parte del Estaba mundo, aquí en el parte del mundo punto. actual, así que no es problema. Sí, disculpen estos momentos, ¿verdad?, de que me pierdo. Eh, Estaba diciendo que el tercer punto relacionado con esta estrategia es que tiene que basarse en información. Muy probablemente aquí haya que las entidades buscar alguna forma de sistematizar y de capturar esta información a efecto de poder extraer de ahí precisamente enfoques de mitigación, enfoques de cambio de políticas o de estrategias. Si bien el tema está aquí enfocado desde un punto de vista de una entidad individual, como vamos a ver más adelante y se comentará, también la superintendencia busca capturar esta información para la generalidad del sistema y ofrecer posteriormente, ofrecer a las entidades pues datos que pueden apoyar a los desarrollos de estas estrategias y de estas políticas. Es a esto a lo que nos referíamos entonces de que hay que desarrollar entonces un poco más ya de análisis, porque precisamente las tendencias en esta materia pueden ir calibrando las estrategias de educación financiera, por ejemplo, ante la originación, digamos, de nuevos canales o nuevas modalidades de estafa. Como se mencionó de parte de don Raúl, esto es un tema dinámico, esto es un tema cambiante, y precisamente este elemento del análisis está en el corazón de las estrategias y de las políticas. Forma parte, digamos, de una estrategia sobre todo de identificación y de atención de este fraude. Hemos explícitamente también señalado un aspecto, por ejemplo, entre los datos a capturar de la tipología de fraude y del perfil del cliente, el tema de edad que mencionó precisamente don Raúl, porque las estrategias pueden ser diferenciadas. Los medios o los canales utilizados para esta estafa,
en qué momento, el día o incluso la franja horaria en que se llevó a cabo también es importante. Evidentemente el monto defraudado, el tipo de estafa o los ya más un poco características de la entidad, los factores de autenticación que utilizó el cliente, etc. Aquí, bueno, hago el pase a Johnny para que continúe profundizando en los aspectos de controles. Muchísimas gracias, Genaro. Don Johnny, nos continúa usted. Muchas gracias. Buenos días. Primero quisiera agradecer en esta ocasión a la Asociación Bancaria Costarricense por la oportunidad que nos da a los panelistas de participar en este foro y por supuesto al público que nos acompaña el día de hoy. Para nosotros es de suma importancia poder transmitir esta información a la ciudadanía como tal, ¿verdad? Que eso es un tema que nos compete a todos. Continuando con la explicación que venía dando don Genaro y de aspectos pues, medulares que procuramos incorporar dentro de las nuevas modificaciones regulatorias del Acuerdo SUGEP 1007, encontramos en línea con los pilares que ya se mencionaron anteriormente, la importancia de que las entidades pues, vengan a establecer controles preventivos, detectivos y correctivos que permitan abordar aquellas transacciones que son atípicas y que se dan a nivel de lo que son los canales digitales de las organizaciones. Es importante que las entidades pues hagan este tipo de implementación de controles y se apoyen en lo que es un análisis integral y multifactorial sobre el usuario financiero. Aquí lo que vemos nosotros es, le llamamos una especie de perfil conductual del usuario financiero, donde dentro de este análisis la expectativa del regulador es que, por ejemplo, se analicen, entre otros aspectos, por ejemplo, el tema de patrones transaccionales del usuario financiero una vez que está dentro de los canales digitales de las organizaciones con respecto a, por ejemplo, el tipo de transacciones que habitualmente desarrolla, las fechas, los horarios en que habitualmente el usuario realiza las diferentes transacciones, también los dispositivos que de forma habitualmente utiliza el usuario financiero, ¿verdad? Es un análisis aquí, por ejemplo, si habitualmente lo hace por medio de un celular, de una computadora, de tablets, de otro mecanismo. Asimismo, navegadores que son utilizados por el usuario financiero comúnmente, aquellas formas también o mecanismos de autenticación que utiliza tanto para ingresar a los canales digitales como para desarrollar las diferentes transacciones una vez que está dentro del canal digital o plataforma. De igual forma, vamos considerando también aquellos tipos de lo que se conoce como biometría de comportamiento, donde vemos que se analizan diferentes aspectos en relación, por ejemplo, con características propias de cada usuario, como es la forma en que teclea, la manera o la velocidad con que maneja su mouse también, por ejemplo, y también otro aspecto relevante que vemos acá es pues analizar si existe el uso de un dispositivo electrónico en particular para acceder a lo que es diferentes cuentas de los productos o plataformas que pertenecen a diferentes usuarios financieros, es decir, un mismo dispositivo utilizado para acceder a diferentes cuentas de fondos, por ejemplo, de diferentes usuarios financieros, lo cual este último factor en conjunto con los demás podrían levantar lo que son diferentes alertas que se salen de lo común o lo que habitualmente desarrolla el usuario financiero como tal. La idea es que conforme las herramientas o los controles que apliquen las diferentes entidades pues vayan adquiriendo madurez, vayan percibiendo cómo es que se desenvuelve el usuario financiero dentro de los canales y pues este tipo de alertas inclusive puedan irse acoplando a su comportamiento, es decir, conforme vaya viendo que hay situaciones que son comunes dentro del comportamiento del usuario, dichas alertas podrían ir disminuyendo. Y esto es apoyado, por supuesto, en tecnologías como lo que es incluso el tema de inteligencia artificial, que ya pues es conocido que en la industria ha venido pues aumentando su uso y el apoyo por parte de las entidades financieras en este tipo de tecnologías. Bueno, en relación además con este tema, uno de los puntos medulares es el tema de lo que es la educación al usuario financiero en ciberhigiene digital. Aquí lo que vemos es que es realmente relevante
que las entidades establezcan un programa en educación de ciberhigiene digital para el uso de los servicios y canales digitales. Este es un programa que es importante que sea dirigido a usuarios financieros. A nivel internacional, incluso se comenta, no es propio solamente de nosotros, que es un mecanismo relevante el tema de la primera línea de defensa por parte tanto de los colaboradores al interno de la organización, como el hecho de que los usuarios y ciudadanos también pues obtengan un buen conocimiento, educación financiera y a nivel en este caso en particular de ciberhigiene digital. Este programa como tal es relevante que incluye aspectos relacionados con capacitación, asesoría, concientización dirigido a los usuarios financieros. También es necesario que estos programas se implementen de forma permanente. Estos temas a nivel tecnológico vemos que son muy dinámicos, surgen lo que son tecnologías emergentes, vemos que están en constante evolución y por consiguiente también las metodologías que utilizan los ciberdelincuentes hoy en día van evolucionando y se va sofisticando las herramientas que utilizan. Entonces, de ahí la necesidad de que este tipo de programas sean permanentes y vayan en línea también con el desarrollo tecnológico que se va dando en la industria. Dichos programas es necesario que consideren en diferentes aspectos. Aquí voy a mencionar uno nada más, ¿verdad? Que es en relación que haga referencia o contenga aspectos relacionados con los riesgos asociados con el uso de productos y servicios por medio de los canales digitales que pongan a disposición de los usuarios las organizaciones, así como que los usuarios como tales conozcan los diferentes tipos de estafas que se están desarrollando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De igual forma, pues se vuelve necesario que conozcan no solo sus derechos como tal a la hora de adquirir un servicio por medio de un canal digital de una entidad, sino también sus responsabilidades, ¿verdad? Que al fin y al cabo esto es un asunto en conjunto para poder mitigar el tema de las estafas. De igual forma, que se incluyan todo el tema de prácticas criminales que utilizan los estafadores para poder obtener información confidencial de los usuarios, es necesario que se considere el tema de concientización de usuarios sobre información y acciones que la entidad supervisada nunca le solicitará. Por ejemplo, ya hemos visto en diferentes aspectos que entidades mencionan, nunca se le solicitará, por ejemplo, su contraseña, su número de PIN, por mencionar algunos de los diferentes aspectos, que nos parece desde la expectativa regulador que al decir cosas que no le van a solicitar, pues posiblemente es dentro del conocimiento, la mentalidad de las personas, pues es más fácil retener el hecho de que, mira, me acordé de que había escuchado que tal aspecto nunca me lo van a solicitar, ¿verdad? Entonces hacer énfasis en esto nos parece muy relevante. Y finalmente, en este aspecto, pues la importancia de que las entidades desarrollen lo que son las campañas de concientización dirigidas al usuario financiero. Como mencionaba don Genaro anteriormente, pues este tipo de campañas es necesario que estén desarrolladas por cada una de las entidades, pues cada una de estas podría ser que tenga productos, servicios financieros, plataformas en particular que lo diferencian de las demás. Entonces, de igual forma, mecanismos de autenticación que se utilizan podrían ser muy propios de la organización. Por lo tanto, debe estar dirigido al público específico de esta organización. Es relevante que se aplique ese tipo de diferenciaciones y, por supuesto, que estén hechas con base a características propias de la organización, transacciones, tipos de operaciones que esta aplica, tamaño, complejidad y demás aspectos en particular. Ahora bien, un aspecto también que pues se vuelve relevante es que a nivel de todo el reglamento como tal, se establecen una serie de responsabilidades, ¿verdad? Para lo que son las organizaciones, entidades financieras en este caso. Pero aquí quisiera resaltar un tema en particular y es responsabilidad en aquellos casos en que el usuario financiero rechace haber autorizado una operación por medio de un canal digital. Aquí vemos relevante que la entidad pues deba verificar que dicha operación efectivamente fue autorizada por el usuario financiero y que ésta pues realmente se encuentra registrada a su nombre. Es necesario que la entidad tome este tipo de responsabilidad apoyándose pues en las diferentes disposiciones que se establecen a nivel del reglamento.
Y bueno, ante un reclamo de un usuario financiero, pues ¿qué le compete a la entidad? Bueno, en este caso, pues el hecho de mostrarle al usuario financiero que efectivamente la entidad ha cumplido con las disposiciones que se están incluyendo en el marco regulatorio y pues a través de esta aplicación se ha venido procurando mitigar el tema de la ocurrencia de estafas informáticas. De igual forma, pues el hecho de verificar que los sistemas informáticos no hayan sido vulnerados. Aquí hay un apoyo o una complementariedad, por ejemplo, en un reglamento también que ha desarrollado las 4 superintendencias, un reglamento transversal de tecnologías de información donde se ha incorporado todo un capítulo en relación de lo que es seguridad cibernética o ciberseguridad. Entonces, son normas que se vuelven pues complementarias en diversos aspectos, tal vez con un enfoque un poco distinto, una más dirigida propiamente a lo interno de las organizaciones y otro procurando la protección más hacia el usuario financiero. Y bueno, para efectos de poder lograr un tema de verificar el cumplimiento de este tipo de aspectos, es que se ha incluido el apoyo dentro de lo que son los órganos de control de las entidades, específicamente en cuanto a la auditoría interna, para que de una forma semestral pueda aplicar una verificación de que efectivamente las entidades están cumpliendo con lo que es las disposiciones reglamentarias que se han establecido. Por otra parte, algo también relevante que el regulador ha establecido entre sus expectativas tiene que ver con todo lo que es el tema de notificación y reclamación de transacciones electrónicas no autorizadas en la parte de su abordaje. Por ejemplo, aquellos casos en que el usuario financiero rechace haber autorizado una transacción, pues es necesario que sea notificado a la entidad supervisada. Y aquí es donde se vuelve relevante que por medio de lo que son las campañas de concientización, las organizaciones le comuniquen de esta necesidad o este requerimiento que se necesita por parte del usuario financiero, de que efectivamente le notifique a la entidad cuando ha identificado o ha visto que pues hay alguna transacción electrónica que no les corresponde a una autorización o un visto bueno por parte del usuario financiero. Y para esto, pues es sumamente importante que las organizaciones pongan a disposición de los usuarios financieros diferentes canales o servicios para que estos puedan realizar estas notificaciones, incluso encontrándose el usuario financiero fuera del país, que esto no sea una limitante para que se puedan desarrollar estas notificaciones. Ya en la parte operativa propiamente de la organización, pues para hacerle frente a todo el tema de reclamos por ocurrencia de transacciones electrónicas no autorizadas y reclamaciones, pues la entidad tiene que basarse en lo que está establecido en el acuerdo SUGEF 1007, específicamente en el capítulo 2 se desarrolla toda una sección para temas de abordaje de reclamos. Hay un punto importante y es que aquellos casos en que, por ejemplo, la organización, la entidad financiera como tal, no atienda los diferentes reclamos dentro de los plazos que están establecidos y bajo las condiciones que se definen a nivel reglamentario, pues se otorga la posibilidad de que el usuario financiero presente una queja mediante oficio a la superintendencia, para lo cual tiene que basarse en los procedimientos que están establecidos a nivel de la página web de la SUGEF, y la SUGEF en este caso funcionará como intermediario a nivel de que gestionará lo que es el traslado del reclamo recibido a la entidad como tal para que ésta efectivamente pues deba resolver la atención de la queja o el reclamo por parte del usuario financiero. Aquí es importante tener claro que pues la SUGEF no actúa como un protagonista que viene a resolver temas, por ejemplo, de índole jurídico, por lo que aquellos conflictos en los cuales se presenten entre las entidades supervisadas y los usuarios financieros, producto de los contratos que celebren a nivel ya privado, ¿verdad?, en la obtención de sus diferentes productos y servicios, pues estos tipos de conflictos deberán resolverse ya en instancias judiciales pues correspondientes, siempre una vez agotada lo que es la vía, por supuesto, administrativa. De igual forma, uno de los temas relevantes que vemos acá es todo el desarrollo de mecanismos de autenticación robustos, lo cual
tiene un papel preponderante dentro de lo que son este tema de estafas informáticas. Y aquí la SUGEF ha considerado o tiene entre sus expectativas pues que las entidades efectivamente establezcan mecanismos de autenticación robustos que le permitan a las entidades pues, validar y verificar la identidad del usuario financiero en diferentes momentos. Aquí lo que vemos son tres aspectos, tres momentos en particular. Uno de ellos es cuando ingresen a los canales digitales. El otro es cuando ejecuten transacciones y acciones que conlleven riesgos en dichos canales digitales. Es decir, una vez estando dentro del canal digital como tal, y también cuando se utilicen, por ejemplo, mecanismos de autenticación en temas realizados en relación con lo que es creación de nuevos usuarios, por ejemplo, aspectos en particular de cambios de token, cambios de claves, bloqueo de cuentas de fondos, recuperación de credenciales, por mencionar algunos. Aquí, tal vez para tener un poco de claridad y a modo de ejemplo, nosotros lo vemos en el sentido de, por ejemplo, cuando tenemos una casa. Esta casa en su entrada principal, pues tiene una puerta, ¿verdad? Tendrá su cerradura. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos mecanismos de autenticación robustos solo en la entrada de esa casa o en la puerta como tal? Podría darse que una vez que ya el ciberdelincuente como tal logra vulnerar este tipo de seguridades, una vez dentro de la casa pueda desplazarse al cuarto, a la cocina, a la terraza. Es la similitud que vemos aquí, por ejemplo, con el tema de las transacciones o de más acciones sensibles que se desarrollan dentro de una plataforma o canal digital de una organización. Y de ahí la importancia que vemos que se apliquen mecanismos de autenticación, no solo en la entrada, sino también en las diferentes transacciones que se desarrollan una vez entrando o estando dentro del canal digital. De igual forma, a nivel de estos mecanismos de autenticación, vemos la importancia o la necesidad de incorporar tecnologías basadas en dobles factores de autenticación. Sin embargo, para el regulador es sumamente importante el tema de evitar incorporar en estos mecanismos aquellas tecnologías basadas en información que es transferible a un tercero y que faciliten lo que es la suplantación de identidad del usuario financiero. Es parte de lo que es relevante para nosotros como reguladores, y vemos que a futuro pues las entidades podrán ir generando pues mayor madurez en este tipo de mecanismos y se podrá ir migrando también hacia nuevas tecnologías que vayan de la mano con temas, por ejemplo, de generar a su vez inclusión financiera. Pero es un tema que se irá generando o irá madurando conforme avance este proceso. Otro de los aspectos importantes a recalcar o a destacar dentro de la propuesta de reglamento es el tema de la protección de información a los usuarios financieros. Aquí lo que se requiere a las entidades es que éstas establezcan mecanismos para proteger la información de los usuarios financieros. Y aquí queremos destacar que no solo nos basamos en aspectos relacionados con fondos monetarios en sí dentro de las plataformas, sino propiamente la información, ¿verdad? Que es uno de los activos pues, más relevantes incluso para este tipo de estafadores, y a partir de ahí es que ya puedan cometer sus delitos y empezar a mover los diferentes fondos que hay, inclusive entre entidades financieras, ¿verdad? Porque sabemos que a nivel de nuestro, por ejemplo, sistema de pagos, existen mecanismos que ya permiten traerme dinero de un banco a una cooperativa, a una mutual, a diferentes organizaciones, ¿verdad? Existe esta interconexión a nivel del sistema financiero. Estos mecanismos como tales, podemos destacar que es necesario que establezcan aspectos, por ejemplo, elementos que permitan al usuario corroborar efectivamente la autenticidad de aquellos comunicados que hagan las entidades financieras hacia ellos. También temas de que se establezcan políticas de contraseñas robustas, diferentes aspectos que sabemos que ya hoy por hoy algunas organizaciones o muchos ya lo tienen incluidos, por ejemplo, tiempos de expiración por temas de inactividad en sesiones, límites en inicio de sesión también, aspectos relacionados con límites diferenciados para cantidad y monto de transferencias realizados por los usuarios financieros. Sabemos que cada usuario financiero podría tener características o necesidades en particular. Por ejemplo, aquel que se dedica a un tema de comercio a gran nivel, quizás no sería o no tenga la misma necesidad de mover X cantidad de dinero que aquel usuario financiero, pues que tenga un perfil diferente o ingresos incluso menores. Entonces,
Muchas entidades ya han hecho esfuerzos en este tipo de aspectos, pero hay otras que pues se han quedado un poco rezagadas y es necesario, si bien recalcar o generar mayor robustez en este tipo de mecanismos. Por otra parte, también la superintendencia ha hecho un esfuerzo en plasmar dentro del reglamento el tema de que qué pasa cuando se realicen transacciones de productos financieros a nivel de los canales digitales. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se desarrollan inicios de sesión, cambios de contraseñas, cambios de mecanismos de seguridad en temas de cómo se informa el usuario financiero de este tipo de cosas? Pues aquí es donde vemos que es necesario que la entidad como tal envíe una notificación a los usuarios financieros cuando se dan este tipo de aspectos dentro de los canales digitales y que estos pues sean comunicados mediante correo electrónico, por ejemplo, mensajes de texto, notificaciones push o incluso podría darse el hecho de que el usuario financiero prefiera otro tipo de mecanismo. Sin embargo, aquí es muy relevante destacar algo. Cuando el usuario financiero, por ejemplo, decide optar por otro tipo de mecanismo, es necesario que éste esté consciente y la entidad también se lo haga saber sobre los diferentes riesgos que podría estar expuesto este usuario en caso de que se utilice uno de los mecanismos que no es recomendable. Entonces, esto es necesario que lo tenga claro el usuario financiero y de igual forma la responsabilidad que tiene de informarle a la entidad cuando se generan cambios en sus correos electrónicos que tiene definidos como mecanismo principal o en sus números de teléfono, por ejemplo. También otro aspecto que es medular en estos temas es que cuando las entidades envíen notificaciones respecto a transacciones que es necesario una confirmación o validación de esta, pues la entidad realice el esfuerzo de verificar la entidad de estos usuarios financieros. Sabemos que hay notificaciones que van, por ejemplo, más en un hecho de información. Por ejemplo, se ha realizado un depósito a su cuenta bancaria por cierto monto, pero hay otras entidades también que solicitan, dependiendo del tipo de transacción, por ejemplo, que se incluya un código verificador que dé un visto bueno para un tipo de transacción. Y aquí es donde este tipo de aspectos en torno a lo que es verificaciones se vuelve un poco vulnerable en ciertos aspectos y mediante ciertos mecanismos también. Por ahí es que se requiere este esfuerzo de que las entidades realicen o apliquen controles que permitan verificar de forma adecuada la autenticidad de los usuarios. Aquí hay un tema en particular que es, ya hemos visto que las entidades han venido realizando este esfuerzo, queda plasmado dentro del reglamento como tal, y es el tema de desarrollo y de políticas y procedimientos para poder realizar bloqueos preventivos de fondos. ¿Esto en qué casos? Pues en aquellas situaciones en que los fondos de transferencias cuyo origen o destino se presuma que corresponde a una estafa informática puedan ser bloqueados en ese momento de una forma preventiva y se pueda corroborar de una mejor forma de qué se trata esto y que si es, pues hasta cierto punto, avalado dentro de los parámetros o dentro del perfil de cada usuario financiero. De igual forma, vemos relevante todo el tema de lo que es registros a nivel de cuentas de fondos que hayan sido utilizadas para efectos de estafas informáticas. Y esto con el propósito de poder adoptar diferentes medidas que le permitan monitorear y realizar una debida diligencia a las entidades financieras. Aquí vemos esto en un tema de que conforme el mercado, el sistema financiero, pues vaya generando también madurez, podamos ir generando también aspectos de realizar registros en torno a, por ejemplo, temas relacionados con aspectos que utiliza en cuanto a instrumentos, herramientas, mecanismos y demás aspectos que es habitual que ciertos estafadores utilicen. Asimismo, dispositivos electrónicos que es habitual que estén involucrados en diferentes casos de estafas informáticas. Sin embargo, aquí es necesario todavía pues generar un poquito más de concientización y vemos que es un tema más pues a futuro, una vez que esté o haya adquirido mayor madurez del sistema, incluso para definir temas de coordinación para poder compartir este tipo de información que se vuelve vital
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para poder mitigar este tipo de estafas informáticas. De igual forma, un tipo de avance en esta línea requiere que se desarrolle una plataforma segura, estándares en tipos de información que se quisiera compartir, para que efectivamente sea beneficioso el aporte que genere este tipo de información que se pueda compartir entre las entidades y diferentes organizaciones a nivel país incluso. Otro de los puntos relevantes es que este tipo de disposiciones reglamentarias entrarían a regir a partir de 1 de junio de 2025. Sin embargo, uno de los requerimientos es que las entidades pues, le comuniquen a la SUGEF un reporte de los diferentes casos de estafas informáticas que hayan sido constatados, por lo que oportunamente la superintendencia le estará comunicando a las entidades el contenido, los mecanismos para poder comunicar este tipo de registro, la periodicidad y demás aspectos relevantes. Esto a fin de que las entidades puedan ir adoptando y adaptando sus sistemas a lo interno de las organizaciones, realizando las pruebas necesarias y en conjunto con lo que es la superintendencia. Entonces, este es uno de los aspectos que queríamos destacar también. Y bueno, de parte de nosotros, esto es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, la expectativa de parte del regulador, y no, agradecerles a cada uno de ustedes y quedamos atentos en lo que podamos colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Johnny, y la verdad muy interesante, muy valiosas las tres disertaciones. Vamos a pasar ahora a un tiempo de preguntas y respuestas. Una de los temas que de alguna manera tenemos que resolver con este mundo virtual es que antes nos veíamos las caras y entonces nos conocíamos, y entonces ya como que uno relacionaba el nombre con la persona, ¿verdad? Y ahora como que relacionar el nombre nada más está difícil. Entonces yo iba a pedir lo siguiente. Yo puedo hacer las preguntas, pero a mí me gustaría algunas de las preguntas que están en el chat aquí, tal vez, que si es posible, lo haga directamente la persona y que prenda la camarita para irnos conociendo, tal vez, o recordándonos mejor. Y después, tal vez podemos hacer unas últimas reflexiones. Aquí tengo, vamos a ver a don Hugo Solano. Don Hugo, usted tenía una pregunta ahí, si tal vez si la hace directamente. Bueno, no, la pregunta era básicamente que si... Gracias. Sí, Sí, perdón. dele usted, don Hugo. Y bueno, sí, por la formalidad de lo que usted acaba de solicitar, sí, voy a encender la cámara. Sí, mi nombre es Hugo Solano y desde Copegrecia, ¿no? Es precisamente, veo que fueron dos presentaciones diferentes, pero era nada más a la Cámara de Bancos si van a poner algún link disponible o alguna solicitud de correo para que nos hagan llegar las presentaciones y de verdad que estuvo muy bien, me parece muy buena la presentación y muy oportuna. Muchas gracias. Doña Cintia, la respuesta. Muchas gracias, don Hugo. Buenos días a todos. Sí, en efecto, algunas personas han estado comentando o preguntando si vamos a compartir la grabación, incluso si vamos a compartir las presentaciones. La grabación, dado que hay tanta gente conectada y mucha gente que posiblemente no se pudo conectar, pero se interesó y se inscribió, voy a colocar tanto esta grabación como la del foro anterior en nuestro canal de YouTube. Ahorita les voy a poner aquí los enlaces del canal de YouTube. Todavía no están, pero vamos a subirlas. Entonces ahí por correo también les vamos a estar avisando. Hay varias personas que hicieron el mismo pedido, así que entonces no les voy a pedir que reiteremos la solicitud. Hay una pregunta concreta de don Juan Durango. Sí, don Juan, si usted la quiere hacer directamente. Ahí me escuchan. Sí, perfectamente. Bueno, buenos a todos y muchas gracias por el espacio. Sí, la pregunta puntual es que para la creación de estas identidades que se basan en patrones a través de los datos conductuales, datos biométricos, pues se requiere recopilar y analizar una gran cantidad de datos transaccionales asociados al usuario. Entonces, en ese sentido, mi pregunta sería si a las entidades, ¿qué recomendación les podrían dar ustedes respecto a un rango de tiempo razonable para conservar y analizar esos datos históricos y poder crear esos perfiles y esas identidades confiables? Quizás la pregunta es muy técnica, no sé si
si Raúl Rivera nos puede elaborar con eso. Don Raúl. Claro que sí. Bueno, Juan, muchas gracias. Gusto de verte. Vamos a ver, ya por temas regulatorios ya hay plazos que en cuanto a transacciones, digamos, financieras, las instituciones pues deben de cumplir y mantener, ¿verdad? Adicionalmente, en la operación, por ejemplo, de tecnología, siempre va a existir, digamos, que todos estos tipos de datos que se recolectan son datos que van a ocupar espacio, ¿no? Ya sea que la institución lo esté subcontratando el servicio o lo esté desarrollando, digamos, en tecnología propia, lo importante es que para efectos prácticos, ¿verdad?, se alineen con, digamos, todos los requerimientos que a nivel regulatorio o legal ya existen, ¿no? Y a partir de ahí, ¿verdad?, decidan cuáles son, digamos, la cantidad de datos y elementos necesarios que requieren mantener, ¿no? Importantísimo, creo yo, ¿verdad? Importantísimo es que se seleccionen bien los datos que van de alguna manera, a marcar los elementos que cumplen con los requerimientos, diría yo, ¿no? Pero ya específicamente para, digamos, especificar de forma clara, digamos, qué elementos, digamos, cada una de las instituciones tiene que cumplir, ¿verdad? Yo creo que tiene que referirse mucho a la ley y a la regulación existente. Muchas gracias. Doña Alba Coleman. Doña Alba Coleman tenía una pregunta. Dice, importante, estos mecanismos, aunque hay clientes que se molestan cuando se les pide que registren contraseñas que no sean factibles y que usen doble autenticación. No entendí la observación, si nos ayuda. Doña, no la tenemos, parece. Doña María Elena Hernández. Hola, buenos días. Mi nombre es Marianela Hernández, soy de Buenos días. Mucas y básicamente quería hacerles una consulta. Vamos a ver, muchas veces yo he visualizado que el sistema, ¿verdad?, ha venido mejorando controles robustos en temas de autenticación, en temas de culturización de usuarios, ¿verdad?, de la concientización, inclusive ya los mismos clientes, ¿verdad?, uno visualiza que ellos van teniendo ya malicia, diría uno, ¿verdad?, en esos aspectos que mencionaba Johnny y de alguna manera también don Genaro. Pero yo sí, cuando uno analiza esta situación, uno identifica que muchas veces, a pesar de que incluso, bueno, la asociación, ¿verdad?, ha venido trabajando también en estos aspectos y que la creación de chats y correos para que el sistema se esté conversando mutuamente, ¿verdad?, sobre muchas estafas que pasan y que se implementan herramientas que logran identificar y hacer la retención de fondos, pues de alguna manera el cliente siempre siente que no se le da una resolución oportuna, ¿verdad? Ustedes saben el proceso que pasa esto, bloqueamos fondos y envíeme la denuncia por parte de los tribunales que usted presentó y muchas veces pues sabemos que los procesos judiciales son bastante amplios y los fondos quedan retenidos ahí por años e inclusive presentan certificaciones que uno sabe, ¿verdad?, para hacer la responsabilidad de fondos que no corresponden. Entonces, ¿hasta qué punto también podríamos trabajar de manera integral en mejorar, ¿verdad?, esta parte que yo creo que es como un brazo que nos ha venido quedando suelto y que de alguna manera pues tenga un impacto positivo hacia el cliente? Si la entidad te está identificando y está contactando al cliente y se está visualizando que efectivamente fue víctima de estafa y logramos bloquear los fondos, bueno, que se le pueda hacer una devolución muy ágil, porque el cliente al final está siendo afectado y en ocasiones de ahí los fondos duran ahí 3 años, 4 años, ¿verdad? El cliente se molesta porque cree que somos nosotros las entidades financieras que estamos fallando y yo creo que al menos yo desde la parte de riesgos, trabajo en el área de riesgos, me genera mucha frustración, ¿verdad? El saber que hay casos en los que uno visualiza que el cliente fue víctima de estafa, tenemos los fondos retenidos y hemos visto casos en que la otra persona que fue el defraudante, el defraudador, por decirlo así, presenta hasta eso, ¿verdad?, una solicitud por parte de un contador público que también se presta para eso, para hacer una justificación de fondos. Y de ahí, ¿cómo le vamos a cuestionar nosotros eso, verdad? Entonces, hasta eso, entregamos en ocasiones dinero que no corresponde y también incentivamos a que se siga cometiendo este tipo de delitos, ¿verdad? Todos sabemos que el mecanismo del Simpe Móvil también ha venido a aumentar, inclusive esta semana revisaba estadísticas y veía que la mayoría de nuestros clientes también están siendo víctimas por Simpe Móvil. Y el detalle está en que ellos con las líneas telefónicas omiten ir y desafiliar el tema del Simpe Móvil. Entonces, cambiaron de número, tal vez lo tenían con Colby, lo tenían con Claro,
el número quedó por ahí y se le olvidó ir a decir a la entidad financiera que ya no le correspondía ese número, ¿verdad? Y lo tenía ligado a la cuenta y entonces visualizamos ese aumento también. Es triste porque el cliente en ocasiones también, ¿verdad? Siente esa frustración de por qué la misma red de telecomunicaciones si hace un cambio de número, ¿verdad? Traten de desafiliar y cambiar y bueno, que nosotros también tengamos esa información para estar actualizándolo. Existe una gran responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, eso que ustedes decían, si visualizamos este tipo de tendencias, estar culturizando, ¿verdad? Por ejemplo, que Simpemóvil, recuerden de ir y desafiliar sus números y de repente, ¿verdad? Ya no tienen ese número. Pero a mí me parece que sí hay aquí un factor que era el que les decía, el de la parte judicial, de esos procesos judiciales, en que no tenemos agilidad, ¿verdad? Y que, como les decía anteriormente, yo creo que el cliente siempre siente un grado de frustración y que nosotros como sistema, de alguna manera, no estamos cumpliendo, ¿verdad? A pesar de que, pues uno dice, cumplimos muchas veces más allá de la regulación y de la normativa, tratamos de dar un buen servicio, de estar justamente monitoreando todo este tipo de situaciones, pero yo sí visualizo que de repente más bien lo que hacemos es incentivar a que se siga presentando este tipo de cosas, ¿verdad? Son bandas que ya incluso conocen muy bien el modo superando y que se prestan también, como les decía, para entregar certificaciones que muchas veces hasta alteradas vienen, ¿verdad? Vamos a ver, don Genaro, y después yo le agrego algo ahí. Sí, yo creo que aquí Marianela ha tocado el carácter multifactorial, pero que hay muchos agentes involucrados en un fenómeno tan complejo como este. Cada quien, digamos, tiene un rol en su ámbito de influencia, digamos. Evidentemente, lo que ella toca requiere mejoras de eficiencia, incluso a nivel de los procesos legales, ¿verdad? Los procesos judiciales, porque plantea un caso muy complicado, ¿verdad? Que es justamente que también quien hace el fraude también puede acceder a mecanismos jurídicos de protección de sus cuentas, en las cuales van a parar fondos, ¿verdad? De origen, digamos, indebido, digámoslo así. Me parece que, como lo señala el tema, aquí se está dando, bueno, ya las entidades, la industria como tal, ha dado pasos importantes, los gremios, cámaras, las entidades individualmente. Aquí, digamos, el regulador trata de proponer un conjunto de aspectos para ir mejorando a nivel, digámoslo, administrativo, en el sentido de que esto opera dentro de las entidades, el abordaje de toda esta problemática. Pero como lo señala Marianela, el tema trasciende, ¿verdad? Ya toca otras instancias que me imagino poco a poco irán encaminándose a darle más eficiencia al proceso. A mí, en lo personal, me parece que esta regulación viene a cambiar el diálogo y viene a cambiar un poco el alcance, digamos, en que se puedan tomar resoluciones en estas materias, porque viene a ser un elemento que ahora tomará en cuenta la entidad para justificarle al cliente, digámoslo así, digamos, el uso indebido o el mal uso de las plataformas. La superintendencia lo va a incorporar en sus comunicados a las entidades y espera uno que las instancias también judiciales u otras que tengan que resolver incorporen el lenguaje, los requerimientos, incorporen gradualmente el marco regulatorio también en sus decisiones. Así que creo que poco a poco, este es un proceso de madurez, ¿verdad? Que poco a poco irá dándose. Sí, tal vez, muchísimas gracias, Genaro. Yo voy a agregar, Marianela, algo de manera clara y con contundencia. Voy a hacerlo. La Constitución política establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a resolver nuestras diferencias a través de árbitro, a través del arbitraje. No lo dice la ley, lo dice la Constitución política. También el artículo, creo que es 24 o 28, ustedes me perdonan si el número que estoy diciendo, pero hay de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, dice que es aceptable y no hay responsabilidad de los funcionarios bancarios cuando se dan pérdidas comerciales. Y así en otras leyes similares que aplicarían a otras entidades financieras ya directamente o por analogía. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros no podemos esperar que todo se resuelva estrictamente mediante leyes detalladas y específicas o que todo se resuelva en los tribunales de justicia. A mí me parece que tenemos que entrar en procesos de autorregulación y en eso la Asociación Bancaria desde hace 10 años se acaba de celebrar la existencia de la Oficina del Consumidor Financiero, que ha sido un éxito, que es una instancia privada de autorregulación para resolver los problemas. Y es que lo correcto es lo correcto. Si nosotros estamos frente a un proceso donde consideramos que ha habido una falla o lo que sea, yo creo que no necesitamos. Y ahí yo pienso que ha habido, como en todo, en respetables colegas que dicen lo contrario, ¿verdad? Donde, no, en mi opinión, no necesitamos necesariamente una sentencia para que la entidad pueda enfrentar esos procesos. Lo que sí necesitamos es ajustes. Y vea que la regulación, a mí me parece que la regulación que emite la superintendencia va en la línea correcta. Es más, va en esta línea, establezca procedimientos de cómo usted revisa, resuelve las quejas y le dice sí o no a la persona y le demuestra si tiene, y también le paga si tiene responsabilidad. Y si aún así usted necesita de un tercero, establezca en los contratos una cláusula arbitral y ponga ya sea a un centro de arbitraje o comprométase con la oficina del consumidor financiero en el sentido de que lo que resuelva esa instancia, que es una instancia, un tercero ajeno, usted, institución, lo va a respetar. Entonces, por ahí hay una posibilidad. Hablaba yo con personeros del Ministerio Público y nosotros no podemos llegar y cargar el Ministerio Público con la lucha heroica que están dando de miles de denuncias para ver si se resuelven cosas que deberían de poderse resolver de manera administrativa. Yo creo que la Oficina del Consumidor Financiero es una excelente instancia y que la superintendencia nos está dando ahí la línea para que establezcamos normativa y conductas de comportamiento y de autorregulación que nos permitan resolver estos temas frente a los clientes de una manera eficiente. Pero no me voy a extender. Aquí doña Cindy Agüero tiene una pregunta, dice, ¿es posible negar productos financieros o cerrados? Tal vez doña Cindy la hace usted directamente. Doña Cindy, si nos ayuda. Gracias, muy buenos días. Un gran gusto. Igualmente, muchas gracias de verdad por este tipo de espacios, súper amplia la explicación. Esta consulta la hago quizás haciendo la analogía con otras leyes, ¿verdad? Como pasa con legitimación de capitales y demás, que las entidades financieras eventualmente, si el cliente no logra demostrar la aplicación de ciertos requisitos, pues podría, ¿verdad? Eventualmente llegar a cerrar productos. Y en el caso muy puntual de lo que comentaba don Raúl, de los clientes, ¿verdad? Que se prestan por diferentes circunstancias para ilícitos, hasta recibiendo pues una retribución económica simbólica. Entiendo que ninguna de las entidades financieras somos pues entes judiciales, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero si hay una persona que se demuestra que en forma reiterada y se logra tener comunicación con el Ministerio Público, ha estado facilitando este tipo de ilícitos, tenemos nosotros, al amparo de estos cambios, en este acuerdo 1007, la potestad como entidades financieras, pues, de no facilitar más, pues, el uso de esta persona en nuestros productos financieros, pues, para facilitar estafas informáticas. Esa es básicamente la consulta. Muchísimas Muchas gracias. gracias, don Johnny. ¿Quiere usted referirse a ella? Y tal vez yo después le complemento como abogado. Sí, muchas gracias, don Mario. Sí, sí, incluso este tipo de aspectos que usted comenta es algo que ya de previo a estas modificaciones reglamentarias, muchas entidades lo están aplicando como tal. Yo también vengo de la parte de banca comercial y, bueno, otras entidades en que he participado ya realizan este análisis o este tipo de análisis a lo interno, valoran casos, por ejemplo, donde hay una estafa informática dentro de dos participantes, por ejemplo, una persona que recibió dinero en su cuenta producto de una estafa y que en teoría se analiza si ésta se prestó justamente para facilitar su cuenta, se realiza el análisis en conjunto con las áreas de investigación de la entidad financiera
y pues dependiendo del caso, ¿verdad? Porque cada caso tiene sus particularidades, no hay una receta mágica para cada una de las situaciones que se presentan, pero se analizan los diferentes factores y efectivamente a partir de eso, en línea con las políticas, procedimientos y demás cosas que establezca las entidades y de acuerdo también a la evidencia que se recopile y demás aspectos documentales también, pues a partir de eso es que se puede determinar, finalizar, digamos, o bloquear las diferentes cuentas o productos que se tenga con el usuario financiero en este caso, ¿verdad? No obstante, si es necesario, pues realizar ese proceso de investigación y también, pues tener hasta cierto punto, si se puede, el acercamiento con la persona que facilitó sus cuentas, porque muchas veces, pues se vuelve necesario o relevante poder escuchar ambas partes, pero como le comentaba, sí es algo que ya se está desarrollando en la práctica y que efectivamente si a nivel de la organización se valoran esos aspectos y se determina que realmente se está generando un riesgo, se ha materializado un riesgo, inclusive si es un comportamiento que ya ha venido sucediendo en el transcurso del tiempo, pues se puede aplicar ese tipo de acciones, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Johnny. Yo le voy a decir, la respuesta mía como abogado es sí se puede. Hay normas en el Código de Comercio, por ejemplo, específicas en relación con las cuentas corrientes. Hay normas en el Código Civil. Muy importante, como casi todos los productos van ligados a un contrato, esta misma norma lo establece, que en los contratos se establezca que ante determinadas situaciones, entonces se puede suspender el servicio. Y también, eso sí, que no sea arbitraria como lo especifica don Johnny ahí, o sea, que haya una fundamentación, un motivo, ¿verdad? Establecido de manera fehaciente, correcto. Don Raúl, ¿usted va a agregar algo? Sí, gracias, don Mario. Bueno, yo creo, Cindy, y es muy buena tu pregunta, que hay algo que también hay que empezar también a pegarle a este Lego, ¿verdad? Que es que tenemos que impulsar a los ofendidos, a los, digamos, de alguna forma, a los usuarios víctimas de este tipo, digamos, de este crimen, de que denuncien. Porque, vamos a ver, vuelvo a repetir, cuando empezamos a hablar de todo esto, don Mario decía, esto es crimen organizado. Y el tema es que cuando no existen denuncias de por medio, digamos, los organismos judiciales no tienen la manera de darle la importancia y perseguir esto como tal, ¿no? Entonces, es una partecita más del ego que yo le sumaría, ¿verdad? De que además de lo que ya han mencionado anteriormente los demás compañeros, se incentive a la víctima a que denuncie para que los organismos judiciales agreguen la cantidad de información suficiente para llevar esto, digamos, a otras instancias que le permitan impulsar leyes, permitan, digamos, inclusive, digamos, buscar la manera en cómo perseguir estos crímenes a nivel internacional también. Sí, muchas gracias, Muchísimas Raúl. gracias. Sí, vamos a ir, tratar de que seamos bien concretos porque la verdad esto ha sido un éxito. Hay un montón de preguntas aquí que hacer. Creo que vamos a tener que repetir la actividad, ¿verdad? Así que, Cintia y ABC, felicitaciones y a los exponentes también. Aquí tenemos una pregunta de doña Sonia Barrantes. Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos Déjame ver si días. me funciona la cámara. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, básicamente yo lo que quería es ver si pueden comentar un poquito qué esperaría, digamos, su jefe en el apartado donde se habla de la responsabilidad en cuanto dice que ante un reclamo de un cliente, la entidad debe demostrar el cumplimiento de los controles establecidos en la regulación, asimismo que debe verificar que los sistemas no han sido vulnerados. Entonces, a mí lo que me gustaría que comenten es un poquito cómo esperarían o cómo vería su jefe que sería necesario, importante, tanto documentar como comunicar al cliente es el cumplimiento de estos aspectos que menciona el artículo principal de responsabilidad. Don Genaro. Sí. Sí, Sonia. En términos generales, Sonia, usted ve que esta disposición, digamos, se enmarca en un contexto un poquito más amplio, comenzando con que existe la política de mitigación. Digamos, de ahí arranca y de ahí parte el tema.
Entonces, comenzando por ahí, esa política debe estar clara, debe estar comunicada, ya entramos en el marco más de la gobernanza y aprobada. Luego hay un involucramiento de las áreas internas de control con un seguimiento precisamente de cumplimiento de estas disposiciones con una cierta periodicidad. Me parece que ahí está, digamos, una comprobación clave, digamos, de que la entidad lo ha abordado. Los detalles, por supuesto, dependen del nivel de complejidad con que la entidad utilice o la intensidad con que utilice las plataformas. Por supuesto, también aquí conviene que a partir del análisis estadístico, la entidad se enfoque y le dé prioridad a los canales más afectados, ¿verdad? A los canales más utilizados, sea un tema dirigido, ¿verdad? No disparar a todo, sino comenzar con los canales principalmente afectados o los tipos de estafa que ya la entidad sabe que son los más reiterativos. Y sobre esa base, comenzar a tener ya el estado, digamos, de atención de los aspectos que la regulación requiere. A efecto de que eso pueda ser precisamente usado como una verificación, una comprobación, digamos, de que la entidad cumple con los diferentes temas. Entonces, yo sugeriría, por supuesto, tiene que ser dirigido, tiene que tener el respaldo del interno, digamos, del órgano de gobierno, un gran apoyo de las instancias internas de control. Pero sobre todo muy dirigido a los temas prioritarios, ¿verdad? Los canales y los tipos de estafa prioritarios, y de ahí poco a poco irlo ampliando si esto va evolucionando de esa manera. Muchísimas Perdón, gracias. Genaro, no, muchísimas gracias por, básicamente la inquietud es por esa expectativa que se podría generar al que reclama, al cliente que reclama, sobre la respuesta que el banco estaría dando a su reclamo. Es por ahí donde va un poco la inquietud en cómo es lo correcto comunicarlo. Correcto. Ya. Don Diego José Piedra Araya. De Cosique. Okay. Buenos días, Diego Piedra de Cosique. Mi consulta es muy puntual respecto a las tipologías, al tema de tipologías de estafas. Por ahí en la regulación se habla al respecto de que se deben de definir, pero mi consulta va hacia si pensamos trabajar con algunas definiciones comunes o cada entidad financiera defina sus propias tipologías y no utilizamos ninguna referencia en común. Muy buena pregunta. No sé si don Genaro o don Johnny. Sí, tal Cualquiera de vez. los dos que estén. Gracias. Sí, Diego, sí es importante que haya cierta estandarización. Como usted ve, esto tiene una vigencia hacia mediados del otro año. La superintendencia sí está tratando de definir o plantearle a las entidades una taxonomía que precisamente ayude a, digamos, darle un uso más generalizado a esta información y que pueda ser también compartida a nivel agregado, por supuesto, de las grandes tendencias, las grandes líneas de ataque, digamos, en otras entidades para que las entidades también puedan entender la misma información de otras entidades financieras. Entonces, es un proceso en el cual estamos trabajando, ¿verdad?, en definir esa taxonomía y oportunamente ya se irá comunicando cómo se va a remitir, con qué periodicidad cubrirá y demás. Pero usted señala un tema importante y es que el valor de esto viene en que todos entiendan y tengan un lenguaje común sobre este fenómeno. Don Leyman Garita, muchas gracias, Genaro. Don Leyman Garita. Estás con mute. Sobre los... Ya. Ahora sí, dale. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Ah, perfecto. Ok, gracias. No, gracias por el espacio. Nuevamente, así rápidamente, con base en lo que indicó ahora don Raúl sobre las diferentes metodologías que se han venido presentando, que se han identificado en los últimos años y la evolución del delito propiamente del fraude relacionado con transferencias electrónicas,
una de las cosas que en paralelo ha venido saliendo es el tema del expediente que fue presentado en la Asamblea Legislativa, que es el 23.908, en relación con el movimiento para que los bancos se responsabilicen en torno a los fraudes relacionados con transacciones electrónicas. Entonces, esto viene en contraste, ¿verdad?, con lo que viene las metodologías que ha venido, lo que indicó don Raúl, puesto de que prácticamente se está enfocando en una responsabilidad directa por parte del usuario financiero, ¿verdad? A pesar de que el banco implemente N cantidad o la entidad financiera implemente N cantidad de controles, inclusive que vengan a sopesar sobre una afectación en el servicio, porque yo necesito transferir la plata para pagar N cantidad, cualquier cosa, y resulta que el banco me la bloquea esperando que me llamen para confirmar yo la transacción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes si en realidad la asociación bancaria va a venir a emitir algún criterio, o ya ha emitido algún criterio en relación con este proyecto de ley que inclusive podría venir a contrastar lo que está actualmente, me parece, ¿verdad? No sé si me pueden aclarar, disculpen ahí. Esa pregunta es para la vez, esa la respondo yo. Déjeme decir, la respuesta es sí. Nosotros, la Asociación Bancaria, permanentemente monitorea qué son los proyectos que afectan al sector financiero. Hay alrededor de 160, 170 proyectos. Hoy, casualmente, estamos trabajando uno que establece, ¿verdad?, que las personas pueden dejar de pagar las deudas por 120 y 180 días. Imagínense ustedes, es una moratoria. Eso ya por dicha los diputados lo pararon y entonces lo vamos a ver. En este específico, básicamente lo que sucedió fue lo siguiente, y hay que entender, la gente venía, ponía sus reclamos, y como estábamos ante un fenómeno nuevo, muchas instituciones dijeron, mire, yo no puedo pagar si no tengo una sentencia judicial. Entonces, y los procesos judiciales por su naturaleza son lentos. Entonces, la gente se sentía afectada, se sentía triste, ¿verdad? Y dijeron, no, se fueron por el otro lado, ¿verdad? Se reunieron un grupo de consumidores y presentaron un proyecto de ley donde dijeron las entidades financieras siempre pagan. Bueno, la reacción de la asociación es, mire, esa no es la solución, sentémonos a conversar, busquemos una alternativa, y en el camino sucedió lo que tenía que suceder, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras de manera responsable sale en el camino y emite una resolución, y eso tiene dos mensajes. Un mensaje es que a quien hay que combatir y pelear es contra el criminal, contra el fenómeno, ¿verdad? No decir quién paga, porque entonces lo que vamos a hacer es un incentivo, como sucedió en Chile, ¿verdad?, para que el fraude se conecte. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, que es muy importante, es que ante la dinámica del mundo actual, de la evolución de la ciencia, no todo se resuelve en la Asamblea Legislativa. O sea, hay que entender que la regulación es muy dinámica y que entonces son los entes reguladores los que tienen que estar viendo este tipo de cosas. Pero ese proyecto todavía está ahí. Nosotros estamos trabajando y esperamos poder tener un diálogo profundo, pausado, no solo con los diputados, sino también con las personas que de buena intención presentaron el proyecto porque se vieron afectados. Eso hay que entenderlo. Por eso yo insto, ante la pregunta que hizo una de las señoritas aquí, que es muy importante, porque en la vieja guardia se decía, no, a mí si no hay una sentencia no pago porque yo manejo fondos públicos. En primer lugar, si revisan los antecedentes, los fondos que manejan son del ahorro público, pero inclusive los que manejan los bancos del Estado, que son bancos comerciales, no son fondos públicos. Son fondos del público, que es diferente, y judicialmente tiene una atención diferente. Y está ese artículo que permite también a las instituciones, ¿verdad?, ir tomando esquemas de solución administrativa en lugar de ir a la vía judicial. Yo sé que los bancos del Estado, los bancos públicos ya están implementando soluciones y que esa parte se está resolviendo eficientemente, y los bancos los bancos públicos y privados lo han venido haciendo, me parece, muy bien. Raúl, perdón. Sí, nada más agregar, y para no extenderme mucho, yo creo que el problema se ha venido también analizando y digamos, de alguna forma trabajando desde diferentes perspectivas. Yo creo que lamentablemente llegó un poco tarde, digamos, por ejemplo, la discusión quizás a nivel de nuestro país, pero lo más importante es que uno no puede, digamos, por ejemplo, tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y sacar la plata de un lado de una bolsa para meterla a la otra y no resolver el problema. Creo que lo que la superintendencia también
ha venido a hacer con esta, digamos, normativa, es a plantear esas bases necesarias para que de ahí la discusión siga generándose a todo nivel. Exacto. Y una cosa que yo quiero aclarar también, a mí me parece que ante un fenómeno nuevo era lógico que las instituciones financieras y los funcionarios públicos y privados, y sobre todo, con más razón, tenían los públicos, dijeran, no, si no hay una resolución de un juez, yo no pago aquí porque es capaz que después termino en el Ministerio Público yo. ¿Verdad? Entonces, claro, a mí me parece que ahora todo este tipo de normas vienen dando respuesta al fenómeno y le vienen dando, protegiendo también al funcionario de las entidades financieras para que puedan resolver. Vean ustedes que casi todo lo que se habló aquí, y con esto casi que cierro porque no hay ninguna otra pregunta que tenga, salvo que se me esté pasando, es que estamos en una supervisión basada en riesgos, donde priva el criterio experto, donde tenemos que conversar con el regulador. Y yo mi recomendación final que les haría a ustedes viendo la regulación es tomen esta lista y desmenucen los artículos que están en la regulación para que vean ustedes punto por punto qué ajustes tienen que ir haciendo en el tiempo para cumplir con los estándares que la superintendencia está fijando y que no les agarre, ¿verdad? Que se monten sobre el transitorio para no hacer la tarea y que entonces cuando entre en vigencia la norma, entonces vayan a tener problemas. Porque yo sí creo que ante un reclamo judicial, si como resultado de una queja la superintendencia o el proceso termina en que una institución financiera no tiene los estándares que debe tener de acuerdo con la normativa, el pleito lo tiene perdido y la cuenta la va a tener que pagar. Entonces, aún en casos de fraude. Entonces, yo sí creo que bien hace la asociación bancaria en llamar a esta actividad y infinitas gracias a la superintendencia por los esfuerzos que está haciendo, a don Raúl, que siempre ha sido un baluarte en esto. Don Raúl está también en la oficina del consumidor financiero. Entiendo yo, ¿verdad, Raúl? Usted está ahí ayudando y entonces, y sigamos dialogando. No sé si se me queda alguna pregunta o alguno de los panelistas quiere hacer alguna reflexión. Tal vez le damos un par de minutos a cada uno de los panelistas para que haga una reflexión en el mismo orden en que lo iniciamos. Don Raúl. Sí, bueno, no, yo nada más para no ampliar tanto y darle también el pase a don Johnny y a don Genaro. Me gustaría decirles, bueno, esto es un tema en evolución, como hemos conversado. No es un tema tampoco que tenemos que ver como algo técnico meramente. Es importante que lo veamos en una justa dimensión. Es un tema de problema social y como problema social se tiene que resolver en muchas instancias, ¿no? Digamos, cada palo tiene que aguantar su vela y cada quien tiene que aportar un granito de arena en la solución. Y yo creo que eso es lo que nos va a llevar a buen puerto. Muchas gracias, Raúl. Don Genaro. Bueno, pues agradecerle a la Asociación Bancaria, Raúl, Mario, todos los participantes, el interés en esta actividad. Instar a que se estudie en detalle igualmente la regulación que ya está aprobada. Por supuesto, siguen pasos para implementación, ¿verdad? De parte de la SUGEF también hay tareas a realizar, lo que mencionábamos, una taxonomía, lo que mencionábamos, un ajuste en el lenguaje de los oficios que tradicionalmente se vienen usando para atender las quejas de los clientes. Esperamos igual un cambio en el lenguaje de las respuestas de las entidades a los clientes. Y de nuestra parte también, pues, nos toca una mayor divulgación en nuestro sitio web, ir en conjunto con las entidades mejorando las estadísticas para ofrecer también información útil para redirigir estrategias, redefinir políticas, identificar tendencias. Creo que esa es una labor conjunta y la superintendencia como órgano en general pues irá acumulando una serie de información que hay que darle valor definitivamente y ponerla a disposición. Entonces, creo que todos tenemos tareas a desarrollar en el transcurso de los meses que aún quedan, ¿verdad?, para la vigencia efectiva de este proyecto y hacia adelante, ¿no? A veces siempre decimos, no es que no está escrita en piedra la regulación, ¿no? Hay posiblemente de aquí a 6 meses o más haya cambios, haya situaciones que el entorno ha cambiado, los mecanismos han evolucionado de ataque a las entidades,
pero esto es un proceso dinámico, así que esto es un primer paso y habrá muchos espacios de diálogo como estos también. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Genaro. Un gran abrazo. Don Johnny. Sí, muchas gracias. No, de nuevo agradecer a la Asociación Bancaria Costarricense por este esfuerzo que ha realizado, este acercamiento con el público, ¿verdad? Que incluso va en la línea de lo que hemos venido comentando, la importancia de la educación en temas de ciberhigiene digital. Comentarles también a los que están aquí presentes, tal vez algunos no conocen, pero ya se están haciendo esfuerzos a nivel de diferentes gremios a nivel nacional. Por ejemplo, la SUGEF en particular tiene participación con otros grupos de trabajo liderados por la ABC. Esta regulación en realidad también ha sido un trabajo en conjunto con diferentes personas que nos han apoyado. La ABC en contacto con la Oficina del Consumidor Financiero, con don Raúl Rivera aquí presente también. Ha sido un arduo esfuerzo, hemos procurado asesorarnos técnicamente a nivel legal y en diferentes aristas, ¿verdad?, que competen a este tipo de regulaciones. También lo que se maneja a nivel internacional, pues para generar un buen producto que venga justamente al tema de mitigar estafas, que ahí es importante mencionar eso, ¿verdad? Es una regulación prudencial. Sabemos que las estafas como tal van a seguir evolucionando, la preparación de los estafadores también. Sin embargo, es un primer esfuerzo y que requiere ir madurando en el transcurso del tiempo y mejorando la cooperación entre las entidades también financieras para compartir información que sea valiosa y un trabajo conjunto a nivel nacional. Pero nos sentimos contentos de este primer paso que estamos dando y, como mencionaba don Genaro, ahí se irán haciendo los ajustes que sean necesarios en la regulación a partir de lo que vayamos experimentando de acá para adelante. Y no, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones a los panelistas, a la Asociación Bancaria. Infinitamente agradecido con todas las personas que atendieron el llamado y que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.